Hay días que simplemente pasan, se pierden como un suspiro en la rutina. Son martes cualquiera o domingo sin historia. Pero hay otros que parecen desafiar el tiempo. Días que se transforman en cápsulas, contenedores de momentos grandes, complejos, trágicos, luminosos. Uno de esos días es el 18 de julio. Si lo buscas en la historia, no es un día cualquiera. Parece como si algo lo empujara, año tras año, a volverse inolvidable. Un avión cruzando el Atlántico con una mujer al mando. Un país incendiado por una guerra que fracturó su alma. Una ciudad sacudida por un estallido de horror y silencio. Una pareja que se abraza sabiendo que su amor, al fin, es legal. Y un hombre, preso, presidente, símbolo, que nació para recordarnos que hasta en la oscuridad puede nacer la dignidad. Hoy, en Si tiene nombre existe, abrimos las múltiples capas de un solo día, el 18 de julio. Porque si tiene nombre, existe, y este día tiene demasiados. Sombras se desvanecen en mitos y leyendas, ecos de voces antiguas, susurros en la niebla, historias nunca contadas, secretos en la bruma, misterios del pasado en la noche resurgen. Si tiene nombre existe en los cuentos de ayer, verdades y fantasías nos vuelven a hacer creer. Serpientes y dragones, héroes en caminos oscuros, dioses en sus tronos, mentiras y murmuros, mundos olvidados tras puertas del tiempo, fantasmas en los vientos, sueños que nunca mueren. Si tiene nombre existe en los cuentos de ayer, verdades y fantasías nos vuelven a hacer creer. Tiene nombre existe en los cuentos de ayer, verdades y fantasías nos vuelven a hacer creer. Empecemos con una palabra: sincronicidad. Es un término que usó Carl Jung para referirse a esas coincidencias que no tienen una explicación causal directa, pero que nos dejan pensando: ¿qué probabilidad había de que todo esto pasara así, junto? El 18 de julio es eso, sincronicidad histórica. No todos los años, no todos los siglos, pero cuando ocurre algo ese día,
no pasa desapercibido. Imaginad los años 20. Un mundo aún sacudiéndose tras una guerra. Aviones de hélice, frágiles, incómodos, peligrosos. Y en ese contexto, una mujer estadounidense decide hacer lo impensable, cruzar el océano Atlántico. Amelia Mary Earhart no solo fue piloto, fue símbolo. Cuando el 18 de julio de 1928 se convierte en la primera mujer en sobrevolar el Atlántico como pasajera y luego como piloto. En ese momento, el cielo deja de ser un territorio masculino. En ese vuelo hasta Gales, Amelia no solo luchó contra el frío, las tormentas y los instrumentos rudimentarios, luchó contra una narrativa. La narrativa de que una mujer no estaba hecha para eso. Ese día, en los cielos, nació un nuevo paradigma, uno que decía: si puedes soñarlo, puedes pilotarlo. Vayamos a otro 18 de julio. Estamos en España, 1936. El país está dividido, tenso, al borde del abismo. Y ese día, parte del ejército se levanta en armas contra la Segunda República. Lo que empieza como un golpe militar, pronto se convierte en algo mucho más devastador, una guerra civil. No fue solo una disputa por el poder, fue una guerra de ideas, de clases, de creencias. En un bando, los republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, demócratas. En el otro, los nacionalistas, militares, fascistas, conservadores, con Francisco Franco como figura central. El 18 de julio marca el inicio de una herida profunda en la historia de España, una que duró 3 años en las trincheras y casi 40 bajo una dictadura. Si tiene nombre, existe. Cambiemos de continente. Ahora estamos en Buenos Aires, 18 de julio de 1994. Una fría mañana invernal. Las calles del barrio de Once comienzan su rutina. A las 9:53 de la mañana, una furgoneta explota frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina. El edificio se desploma. El aire se llena de polvo, de gritos, de silencio atónito. Mueren 85 personas, 300 resultan heridas. Hasta hoy, es el atentado más sangriento en la historia de Argentina y todavía sigue impune. El 18 de julio se vuelve para muchos el día en el que el Estado argentino falló una y otra vez. Pero no todo en ese día es tragedia. En 2003, también en Buenos Aires, se celebra por primera vez una unión civil entre personas del mismo género. Un acto sencillo, legal, administrativo y profundamente transformador. Una pareja gay, normales, enamorados, persistentes, por fin consigue que su vínculo sea reconocido por el Estado. Este fue un paso clave para la futura ley de matrimonio igualitario en Argentina, aprobada 7 años después. El 18 de julio, en esta historia, fue sinónimo de amor que gana. Si tiene nombre, existe. ¿Sabías que el 18 de julio también es el Día Internacional de Nelson Mandela? Nació un 18 de julio de 1918 y no fue un hombre más. Fue el preso
466/64 en Robben Island y más tarde el primer presidente negro de Sudáfrica. Un símbolo mundial de resistencia, reconciliación y justicia. Las Naciones Unidas eligieron ese día no solo para recordar su vida, sino para pedir una acción concreta. Ese día, cada año, se nos invita a hacer algo por los demás. También se celebra el Día Mundial de la Escucha, porque en tiempos donde todos gritan, saber escuchar es revolucionario. ¿Coincidencias? ¿Destinos cruzados? ¿Un simple capricho del calendario? Quizás no importa. Lo cierto es que el 18 de julio insiste en dejar huella, en que lo recordemos, pero sobre todo, insiste en decirnos algo. Y ahora que ya lo escuchamos, vamos a ir más profundo. On the borders of safety, that's where I find peace. Where the black sand meets the raging seas, I see their forces for what they truly are. Yet I'm reminded of my beating heart. Como bien he dicho, vamos a ver ahora cada suceso más detallado. Vamos a reconstruirlos, vamos a ver esas entrevistas que se hicieron en su momento e incluso vamos a hacer ciertos análisis. Comencemos con el atentado sin justicia. Recordamos, 18 de julio de 1994, 9:53 de la mañana. En la ciudad de Buenos Aires, un estruendo sacude el centro. No es un trueno, no es un escape de gas, es una bomba. La Asociación Mutual Israelita Argentina es una institución central de la comunidad judía en el país. Ese día, lunes, la sede de la calle Pasteur 633 está llena de trabajadores, visitantes, estudiantes. Una furgoneta Renault Traffic, cargada con unos 300 kilos de explosivos, impacta contra el frente del edificio. La onda expansiva lo destruye por completo. El barrio entero tiembla. Las sirenas llegan tarde. Las ambulancias no dan abasto. Los rescatistas sacan cuerpos con las manos, con lo que pueden. 85 muertos, más de 300 heridos, cientos de vidas quebradas para siempre. Y desde ese día, una sola pregunta: ¿quién fue? Para entender qué pasó y qué no pasó, se habló con Laura Gutiérrez, una periodista especializada en justicia y terrorismo internacional. Según ella, el atentado no solo fue un crimen de odio, fue también un crimen político y judicial. El problema no fue solo que se mataron a 85 personas. El problema es que 30 años después nadie está preso por eso. Se le preguntó, ¿hubo responsables? ¿Hubo pistas claras? Según ella, la respuesta fue sí.
El problema es que hubo encubrimiento. Se plantearon pruebas falsas, se protegió a gente, se manipuló la investigación y eso también se aprobó judicialmente. Otra pregunta que se le hizo a Laura fue sobre la denuncia del fiscal Nisman, a lo que ella respondió. Alberto Nisman fue fiscal de la causa durante más de 10 años. En 2015, denunció a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su canciller por un presunto pacto para encubrir a los iraníes a cambio de acuerdos comerciales. 4 días después, apareció muerto, en su baño, de un disparo en la cabeza. Todavía no se sabe si fue suicidio o asesinato, y eso, en un país como Argentina, genera algo peor que miedo. Genera desconfianza total en las instituciones. Todos los años, cada 18 de julio, las familias se reúnen frente a lo que hoy es la nueva sede de la AMIA. Se leen los nombres de las víctimas, se encienden velas, se repite el mismo reclamo: memoria, verdad, justicia. En torno al atentado, se tejen teorías que van desde lo geopolítico hasta lo mafioso. ¿Por qué se atacó a Argentina? ¿Fue una respuesta a la política exterior pro-Israel de Menem? ¿El atentado tenía como fin advertir algo a otros gobiernos? ¿Por qué fracasaron todas las investigaciones? La pista iraní está respaldada por Interpol, pero nadie ha sido extraditado. La justicia argentina condenó en 2004 a varios funcionarios por encubrimiento, no por el atentado. Para muchos, a día de hoy, el 18 de julio no es una fecha, es una herida. Es el día en que la historia argentina demostró que puede fallar y seguir fallando. En una entrevista, una sobreviviente dijo: «Yo no escuché la explosión, escuché los gritos y después el silencio». Esta fue la historia del atentado, una historia que no termina porque no tiene cierre. En cada país hay días así, días con muertos, pero sin culpables. En Argentina, ese día se llama 18 de julio, un día que insiste, cada año, en decirnos: todavía no está resuelto, todavía no podemos pasar de página. Y mientras eso ocurra, ese día va a seguir existiendo. Si tiene nombre, existe. Analicemos ahora a fondo el suceso de la Guerra Civil con una historiadora. El 18 de julio de 1936 no fue solo un golpe militar, fue una fractura del alma española. Desde entonces, España quedó dividida, en trincheras, en memoria, en tumbas sin nombre. Según la historiadora, en su familia, su bisabuelo fue fusilado en los primeros días del alzamiento. Nunca supieron dónde está enterrado. Investigó la guerra civil porque es su historia y porque si no la cuenta ella, alguien la va a tergiversar. El 18 de julio, para muchos, no es solo una fecha, es una advertencia. Una activista del colectivo gay en Buenos Aires decía lo siguiente:
Yo tenía 17 años cuando escuché por la radio que se había realizado la primera unión civil entre dos hombres en Buenos Aires. Era 2003 y yo lloré. No los conocía, no entendía bien qué significaba unión civil, pero por primera vez sentí que yo también podía amar legalmente. A veces, los derechos no llegan con aplausos, llegan con resistencia, con burlas, con miedo. Pero cuando llegan, hacen que valga la pena todo lo anterior. El 18 de julio, para ella, es amor en voz alta. Según una maestra rural en Sudáfrica, cada 18 de julio le habla a sus alumnos de Mandela. Les cuenta que estuvo preso más años de los que ellos tienen de vida, que cuando salió no pidió venganza, pidió justicia, pero no la justicia de castigo, la de cambio. Ella les muestra su celda en fotos, les hace escribir cartas a él, como si estuviera vivo. Algunos le cuentan sus sueños, otros le piden perdón por cosas que no vivieron. Según ella, allí, el 18 de julio, no es un día para conmemorar, es un día para hacer, aunque sea algo pequeño, aunque sea solo escuchar a otro. Como podéis ver, muchas voces, muchos tonos. Algunas gritan, otras susurran, algunos exigen, otros recuerdan. Lo que une a todos es que el 18 de julio los atravesó. En la sangre, en el pensamiento, en la historia familiar, en la piel. Y es que hay fechas que nos definen, incluso si no las elegimos. En un calendario lleno de números, algunas fechas se convierten en palabras, y si tienen nombre, ya no hay vuelta atrás. Como no podía ser de otra manera, haré una sección especial, hablando de Nelson Mandela, que para mí fue una forma de resistir. Nació en 1918, en un pueblo pequeño de Sudáfrica llamado Bezo. Su nombre de nacimiento, según su lengua, significa tirar de la rama del árbol, pero el mundo lo conocería como Nelson Mandela. No eligió ser símbolo, pero la historia lo convirtió en uno. Mandela nació en una familia real tribal. Su padre era consejero del rey Tembu, hasta que cayó en desgracia con las autoridades coloniales británicas. A los 12 años quedó huérfano de padre y fue enviado a vivir con un jefe local. Recibió una educación tradicional británica, con sus reglas, su religión, su disciplina. Pero desde muy joven sintió la tensión entre el respeto y la resistencia. Me enseñaron a sentarme derecho, pero nunca me dijeron que no podía levantarme. Eso lo diría años después. En la universidad empezó a vincularse con ideas revolucionarias. Leía sobre Gandhi, sobre Marx, sobre libertad. En 1944 fundó la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano y empezó una historia de lucha que duraría toda su vida. Hablemos de la lucha contra el apartheid, pero ¿qué es lo que era? Pues bien, era un sistema de segregación racial legalizado, un sistema donde la minoría blanca dictaba qué podías hacer, dónde podías vivir, si podías votar o incluso si podías existir. Mandela luchó contra eso
Primero con palabras, luego con marchas, más tarde con sabotajes. Fue declarado terrorista por Estados Unidos, Reino Unido y por su propio país. En 1962 fue arrestado y en 1964 condenado a cadena perpetua. Mandela pasó 27 años en prisión. 18 de ellos los vivió en Robben Island, una isla frente a Ciudad del Cabo. Su celda medía 2,4 por 2,1 metros, sin cama, sin baño. Trabajaba picando piedras en una cantera. Le prohibieron ver a su hija crecer, le censuraban cartas, le rompían libros, pero nunca le quebraron la dignidad. Se convirtió en un símbolo mundial, el prisionero político más célebre del siglo XX. ¿Qué tiene que pasar dentro de un ser humano para que, encerrado durante casi 3 décadas, salga sin odio? ¿Cómo se forja ese temple? ¿Dónde se cultiva esa paz? Mandela lo explicó así: cuando salí de la cárcel, entendí que si no dejaba mi odio atrás, seguiría siendo prisionero. En 1990, tras fuertes presiones internas e internacionales, el gobierno sudafricano lo liberó. 4 años después, Mandela se convirtió en el primer presidente negro del país, en las primeras elecciones libres y democráticas. Pero en lugar de vengarse, formó un gobierno de unidad nacional. Creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que en lugar de castigar, pidió que los culpables confesaran. Su objetivo no era olvidar, era recordar de forma justa. El perdón libera el alma, así lo decía, quita el miedo. Por eso es una herramienta tan poderosa. Si tiene nombre, existe. En 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela. Pero no es un feriado, es una llamada a la acción. Cada persona del mundo está invitada a dedicar 67 minutos de su día, uno por cada año que Mandela dedicó al servicio público, para hacer algo por los demás. Puede ser una visita a alguien que esté solo, puede ser ayudar a un refugio, escuchar, defender, actuar. Lo importante es hacer, aunque sea pequeño. Aunque parezca mínimo. Para terminar esta sección, me quedaré con las palabras de Mandela. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o por su origen, o por su religión. La gente debe aprender a odiar. Y si pueden aprender a odiar, también pueden aprender a amar, porque el amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Mandela fue más que un líder, fue una brújula. En un mundo que celebra la venganza, él eligió la reconciliación. En un mundo que glorifica el poder, él eligió la dignidad. Y en un mundo que a menudo olvida, él dejó un legado que resiste el tiempo. Por eso, en este episodio tan cargado, el 18 de julio tiene un lugar luminoso. Nos recuerda que incluso entre bombas, dictaduras y guerras, siempre hay un Mandela posible. Esto fue Si tiene nombre existe. Hoy le dimos palabra a un día,
a un día que vuela con Amelia Earhart, a un día que arde con la guerra española, a un día que explota frente a la AMIA, a un día que ama sin pedir permiso en Buenos Aires, a un día que resiste en la celda de Robben Island, a un día que, más que cualquier otra cosa, escucha. Gracias por quedarte, por estar, por sostener esta escucha larga y llena de humanidad. Nos encontramos en el próximo episodio, con más palabras que nos ayudan a nombrar lo que a veces cuesta mirar. Porque si tiene nombre, existe. Con cariño, Blanca. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que como tú comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.